Él es socio del estudio Checopar y especialista en Derecho Farmacéutico. Doctor Gutiérrez, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Raúl, Fernando, muy buenos días. Doctor Gutiérrez, es habitual que en plena negociación de la compra, la adquisición de un lote de medicamentos, el laboratorio envíe dosis de cortesía como una especie de muestra gratis. ¿Es una práctica habitual? Es una muy buena pregunta. Un ensayo clínico tiene una regulación y esa regulación tiene que cumplirse. Dentro de las regulaciones de ensayos clínicos, porque eso es lo que se ha estado haciendo el año pasado con las vacunas de la empresa china, todo lo que se haga tiene que estar autorizado y todo lo que se haga tiene que venir con una orden o con una instrucción de quienes llevan esos ensayos clínicos. Si en ese proceso además hay una licitación o una posibilidad de compras, eso también está regulado a través de las normas de contrataciones públicas. Entonces, aquí como no se trata de cualquier tipo de bien, son productos farmacéuticos que tienen una utilidad especial, en este caso salvar vidas o prevenir la muerte de personas por contagiarse con esta enfermedad. Entonces, este tipo de bienes tienen que ser tratados además de una manera muy cuidadosa. Entonces, yo no conozco un caso donde se pueda ver una entrega de este tipo de muestras médicas dentro tanto de un ensayo clínico como de un proceso de licitación. Entonces yo no sé si eso es ético, me parece que no lo es, y no es una conducta que debiera fomentarse en todo caso. Ahora, ¿cuál sería, doctor, la sanción por el uso de un producto farmacéutico que en ese entonces todavía no contaba con autorización o registro sanitario? ¿Cuál sería la figura en ese sentido? Quien tiene que sancionar en este caso, quien tiene que evaluar es DIGEMIT, y DIGEMIT es muy estricta cuando se utiliza un producto farmacéutico que no tiene registro sanitario o una autorización excepcional. El registro que está vigente para una de las vacunas y la autorización excepcional que está vigente, me parece que son de este año. Entonces, el año pasado lo que ha habido es el uso de productos que no eran parte tampoco del ensayo clínico, eran productos que estaban por fuera del ensayo clínico. La gente que utilizó estos productos, los voluntarios que utilizaron estos productos en el ensayo clínico, sí están cubiertos, ellos sí están legalmente amparados y ahí no podría haber una sanción. Pero la gente que ha sido vacunada con un producto que no cuenta con un registro sanitario o una autorización excepcional, la multa tendría que ser, porque las sanciones son una amonestación, multa, cierre de establecimiento, etcétera, eso tendrá que verlo la DIGEMIT directamente. El problema es que también se ha vacunado la jefa de productos farmacéuticos de DIGEMIT. Entonces ahí va a haber un problema, porque yo no sé cómo va a actuar DIGEMIT en este momento, ¿no? O sea, es un tema muy delicado, no es, digamos, hay implicancias regulatorias muy delicadas y que tienen que analizarse a la luz de una situación que nunca antes se ha dado en la historia del Perú. Entonces, las sanciones, ¿cuáles son? Van de una amonestación hasta una multa, hasta un posible cierre del establecimiento de la empresa que ha traído estos productos. Doctor Gutiérrez, lo que estamos conociendo los peruanos es que no solamente ingresó una vacuna sin registro sanitario, sino que la máxima autoridad de controlar que esto no suceda, finalmente recibió la vacuna, la representante de DIGEMIT. En la lista que aparece ayer aparece efectivamente gente del Ministerio de Salud y de DIGEMIT. Entonces, eso habría que revisarlo, ¿no? Ahora, doctor Gutiérrez, ¿esto podría afectar de alguna forma el convenio que ha firmado el gobierno peruano con la empresa farmacéutica Sinopharm? Digamos, ¿podría tener alguna repercusión? Usted como especialista en derecho farmacéutico, ¿cómo queda el panorama luego de esta situación? Habría que ver qué contiene ese contrato, ese acuerdo entre el gobierno peruano y la empresa, y ver qué sanciones, qué penalidades o qué situaciones existen en un caso de un uso indebido del producto. Yo espero que esto no afecte la continuación del suministro de las vacunas, porque claramente ya se está demostrando que ha habido digamos que hay un efecto positivo en el enviado de las vacunas,
pero eso dependerá de lo que esté en el contrato. Ese contrato lamentablemente no lo conocemos, un contrato suscrito a nivel de gobierno, y ahí me imagino que estarán las cláusulas que permitan resolver este impasse, ¿no? Y estos contratos, doctor Gutiérrez, ¿por qué tienen tantos candados? ¿Por qué no es posible conocer los detalles de estos documentos, por ejemplo, el precio final de cada dosis de la vacuna? ¿Esto ocurre en la negociación de gobierno a gobierno en todo el mundo o en otros lugares es más abierta la información? A ver, como decía al principio, estamos en una situación nunca antes vista en la historia del Perú. Entonces, nunca estuvimos preparados, ni nunca nos enseñaron, ni en las facultades de Derecho ni Medicina, cómo proceder frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, lo que toca es asumir que estamos en una situación excepcional, una situación casi de guerra. Algún funcionario público el año pasado hizo esta mención: estamos en una guerra, y en esta guerra todos vamos a salir de uno u otro modo afectados. Entonces, en una situación de guerra hay que tomar medidas urgentes, y esas medidas urgentes en este caso han pasado por suscribir contratos con una serie de empresas que pueden suministrar este producto al Estado peruano. Entonces, en un proceso normal de licitación, una licitación común y corriente, esto tendría que ser de conocimiento público, tendría que estar esto en las bases publicadas en la web de la OCE, etcétera, y ahí no habría ningún problema. Yo me imagino que por la urgencia, por las circunstancias extraordinarias, por la forma en la cual se vienen desarrollando estos hechos, ha habido esta forma, este acuerdo, que repito, no sé exactamente los términos de cómo ha sido negociado. Han salido algunas normas, sí, que han mencionado cómo deben ser estas negociaciones y cómo deben procederse con estas negociaciones, pero siendo una situación excepcional, yo creo que hay que verlo en ese contexto, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo se maneja la figura de la confidencialidad al momento de firmar estos contratos? Porque lo que decía o lo que dijo el expresidente Martín Vizcarra es que si él informaba respecto a que había recibido la vacunación, esto podía afectar de alguna forma, digamos, la libre competencia de los distintos países que están suministrando y distribuyendo vacunas para que lleguen a nuestro país. ¿Cómo se maneja la figura de la confidencialidad en esa clase de contratos cuando se trata de vacunas, por ejemplo? A ver, yo no quiero pronunciarme por temas políticos o declaraciones de un expresidente. Lo que sí le puedo decir es que en un ensayo clínico claramente hay obligaciones que un voluntario asume frente al procedimiento de ensayos clínicos que está llegando. Y en un contrato de este tipo también pueden haber cláusulas de confidencialidad que tendrán que ser analizadas oportunamente para ver si hay una afectación o no a la salud pública o algún bien público. Lo que sí le puedo decir es que quienes han estado utilizando este producto bajo el paraguas del ensayo clínico, ahí no hay ninguna ilegalidad, ahí no hay ningún vicio, ningún problema. El problema es con las dosis que aparentemente han llegado fuera del ensayo clínico y han sido utilizadas por una serie de personas que cada uno asumirá sus responsabilidades, pero ahí sí hay una situación que no está prevista en la normativa, ¿no? Estas denuncias que involucran a exministros de Estado, expresidente de la República, ¿cree usted que es el escenario ideal para que las empresas ligadas al sector farmacéutico puedan decir: déjennos participar en estos procesos de compra, porque nosotros podríamos hacer que sea más expeditivo, que se eviten este tipo de situaciones? Yo lo que diría, y retomando una expresión anterior, es que en una situación de guerra no podemos cerrar las puertas a obtener las mejores armas. Y las mejores armas en este momento son las vacunas. Estamos viendo hoy que lamentablemente la forma habitual pre-pandemia, cómo se llevaban estos procedimientos, no están funcionando. Y lamentablemente la regulación sanitaria hoy solo permite que estas vacunas puedan ser traídas por establecimientos farmacéuticos, por laboratorios o droguerías. El problema es que esto ya sucedió el año pasado con las pruebas rápidas, por ejemplo, donde las empresas, sobre todo las empresas
de bienes esenciales, de alimentos, medicinas, bebidas, etcétera, tenían que continuar funcionando y requerían estar seguros de que sus trabajadores no estaban contagiados. Entonces, esas empresas, cuando empezó la pandemia, no podían traer las pruebas rápidas. ¿Qué pasó? El Ministerio de Salud, en un muy buen ejemplo de flexibilización, permite que las empresas puedan adquirirlas directamente. Entonces, si puedes traer pruebas rápidas para que tus trabajadores puedan ser evaluados, siendo ojo, que no las mejores pruebas para poder detectar la enfermedad, pero era lo único que había en ese momento. Entonces hay que seguir esa pauta de regulación sanitaria razonable y flexible y permitir que otro tipo de empresas puedan hacerlo directamente. Entonces, en una situación actual... Es decir, que los privados puedan participar en la comercialización, la importación de las vacunas. Pero por supuesto, y no es por un tema de que el privado es bueno, el Estado es malo o viceversa. El problema es que en una guerra todos tenemos que poner el hombro. El problema es que en una situación como esta, todos tenemos que colaborar para que la vacunación sea lo más rápido y masivamente posible. O sea, muestras que el Estado tiene estos problemas, digamos, lo vemos todo desde siempre. Yo no estoy diciendo que tampoco que los privados sean la única solución, pero es una muy buena solución que está en este momento en el aire y que puede contribuir, y que ciertamente contribuir a una vacunación masiva. Uh-huh. No hay otra forma en este momento. Si dejamos todo como está, van a seguir habiendo esos problemas. Y estamos todavía a tiempo de establecer reglas, digamos, complementarias, normativas, para que los privados puedan importar las vacunas. Lo digo porque por parte del Estado ya existe la firma de diversos contratos que garantizan precisamente la llegada de vacunas en los próximos meses. Pero por supuesto, o sea, el tema de las pruebas rápidas fue muy, valga la redundancia, rápido el año pasado. Se permitió y se flexibilizó esto para que las empresas puedan adquirir directamente. Hay condiciones ciertamente para la importación que van a tener que ser cumplidas, es correcto. Pero si uno ve que ahora que mucha gente se ha vacunado ya hace varios meses y esto ha sido importado por la Universidad Cayetano Heredia o por quien ha tenido el permiso ha sido el INS, me parece. Si el día de hoy estamos conociendo por la prensa que además a la embajada china le han dejado una serie de dosis, que yo sepa, la embajada china no es una droguería ni es un establecimiento farmacéutico, y ellos ya han tenido las dosis. Entonces, si los puede tener una embajada, ¿por qué no lo podría tener una empresa que con una adecuación mínima logística puede cumplir con las normas de regulación sanitaria? ¿Y quién garantizaría que en el caso los privados puedan participar en el proceso de compra, importación de la vacuna, que finalmente estas dosis se vendan a un precio justo, que no esté sujeto a la oferta de la ley y la demanda, y que finalmente, amparados en esta ley, podrían alcanzar precios inalcanzables o muy altos? Mire, muy buena pregunta. En el caso de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, recuerde que al inicio de la pandemia era imposible acceder a una de estas pruebas. Solamente se podían acceder si es que uno llamaba, digamos, 3 días seguidos a los números del Ministerio de Salud, y con suerte podían tomarse las pruebas. Hoy en el Lima y en el Perú existen una serie de laboratorios privados a los cuales uno puede acudir y tomarse la prueba rápida o la prueba molecular que uno considere. Tiene un costo, sí, pero es un costo de mercado, es un costo que no está variando mucho en todos los países, por lo menos los de la región. Inclusive son mucho más baratas que en países europeos, y a eso hay que apuntar. No caigamos tampoco en la tentación de decir el precio tiene que ser este o tenemos que regular el precio, porque a la larga esos controles, esa sobreregulación, lo único que trae son más problemas. Yo sé que es un tema delicado, pero lo que nos está demostrando, por lo menos la evidencia de las pruebas rápidas y pruebas moleculares, es que el mercado las está regulando un precio que parece ser bastante razonable, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay ejemplos o, digamos, casos de otros países, doctor Gutiérrez, en los que se haya habilitado a clínicas, a centros de establecimiento privados a comercializar o a importar la vacuna? ¿Hay algunos ejemplos o, digamos, el Perú podría ser uno de los primeros de darse el caso? Yo no conozco el detalle, por prensa, y por prensa en Estados Unidos se está vendiendo, o se va a comenzar a vender productos con receta médica, evidentemente, en algunas cadenas masivas de farmacias o de establecimientos comerciales. Entonces, digamos,
no pensemos en que si vamos a ser los pioneros o si vamos a poder replicar lo que hacen otros países. Pensemos cómo ganar esta guerra, ¿no? Muy bien. Agradecemos al doctor Álvaro Gutiérrez por esta comunicación con el informativo. Muy buenos días. Muchas gracias, Raúl Fernando. Correcto. 8 de la mañana. Sí, Fernando.